Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo turco, un tema que ha sacudido los cimientos de una de las parejas más queridas. Hablamos del escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y las turbias aguas de una supuesta infidelidad. Prepárense porque esto se pone bueno. Si aman estar al día con todo lo que sucede en el universo de las celebridades, si les encanta desentrañar los misterios del corazón de nuestros artistas favoritos, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este embrollo, déjenme recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos cargados de chismes, análisis y todo lo que aman. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, sin más preámbulos, vamos a desgranar este asunto que ha puesto a muchos de cabeza. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un cuento de hadas moderno, al menos así lo parecía para muchos de sus fans. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable, explosiva. No solo en pantalla, sino que esa chispa traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que cautivó a millones en todo el mundo. Eran la pareja dorada, la pareja perfecta. Sus seguidores los adoraban, los veían como un modelo a seguir, y cada aparición pública juntos, cada fotografía en redes sociales, era celebrada como una confirmación de su amor eterno. Las revistas del corazón, los portales de noticias de entretenimiento, todos los medios estaban pendientes de cada uno de sus movimientos. Nos presentaban un frente unido, una conexión genuina, y eso, amigos míos, es algo que el público anhela y admira. Pero como en toda buena telenovela, incluso en la vida real, las tramas pueden volverse complicadas. Y aquí es donde entra la palabra que todos tememos en una relación: infidelidad. En las últimas semanas han surgido rumores, susurros, y hasta informaciones más o menos sólidas que apuntan a que la relación entre Hande y Kerem podría haber tomado un rumbo inesperado y doloroso. Se habla de una tercera persona, de traición, de un quiebre profundo en lo que parecía ser un amor inquebrantable. Y claro, como era de esperar, el torbellino mediático se desató con toda su furia. Las redes sociales explotaron, los foros de discusión se llenaron de especulaciones, y los fans, divididos entre la incredulidad y la decepción, intentan dar sentido a lo que está pasando. Ahora, antes de entrar en los detalles de los rumores, es crucial recordar algo: en el mundo de las celebridades, la línea entre la realidad y la especulación a menudo se difumina. Los medios de comunicación, en su afán por generar noticias y clics, pueden amplificar rumores, distorsionar hechos o incluso inventar historias. Por eso, debemos ser cautelosos y críticos con la información que consumimos. Sin embargo, en este caso particular, los rumores parecen tener un peso específico, un eco que no se puede ignorar fácilmente. Los primeros indicios de que algo no andaba bien comenzaron a notarse en la forma en que la pareja interactuaba en público y en sus redes sociales. Pequeños cambios, una menor frecuencia de apariciones juntos, un silencio inusual por parte de ambos en temas que antes compartían abiertamente. Estos detalles, insignificantes para algunos, son señales de alerta para los observadores más agudos y para los seguidores más fieles. Luego comenzaron a surgir los nombres. Se empezó a hablar de supuestas nuevas conquistas, de encuentros clandestinos, y las especulaciones se volvieron más concretas, más detalladas. Una de las versiones que ha ganado más fuerza apunta a que Kerem Bürsin podría haber tenido un acercamiento inapropiado con otra mujer. Los detalles específicos de quién sería esta persona varían según la fuente, y es ahí donde la especulación se vuelve más difusa. Algunos mencionan a una colega de profesión, otros a alguien del círculo social de Kerem, e incluso hay quienes hablan de encuentros en eventos privados a los que Hande no asistió. La narrativa general sugiere que estas interacciones habrían cruzado los límites de la amistad, generando una crisis seria dentro de la pareja. Por otro lado, también han surgido versiones que implican a Hande Erçel, aunque estas parecen ser menos persistentes y con menos fundamentos sólidos en los medios. Sin embargo, en este tipo de escándalos, rara vez una de las partes queda completamente libre de sospechas o comentarios. Lo que sí es cierto es que la presión mediática y la especulación pública son enormemente destructivas para cualquier relación, y mucho más cuando se trata de una pareja que ha sido el foco de atención constante. Lo más preocupante de este supuesto es
escándalo de infidelidad es el impacto emocional que podría tener en Hande y Kerem. Ellos son seres humanos con sus propias vulnerabilidades, y verse envueltos en este tipo de situaciones públicas debe ser increíblemente doloroso y estresante. Imaginen tener que lidiar con rumores constantes, con miradas juzgadoras, con la presión de mantener una fachada mientras su vida privada se desmorona. El escrutinio público puede ser brutal, y la especulación desenfrenada puede convertir una situación ya de por sí difícil en una pesadilla. Además, este tipo de situaciones también afectan a sus carreras profesionales. Los fans pueden volverse críticos, los patrocinadores pueden dudar, y la imagen pública de los artistas puede verse seriamente dañada. Hande y Kerem han trabajado muy duro para construir sus carreras y su reputación, y un escándalo de esta magnitud, sea cierto o no, puede tener consecuencias significativas. Hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido declaraciones oficiales detalladas sobre estos rumores de infidelidad. Su silencio, en algunos casos, puede interpretarse como una confirmación tácita, mientras que en otros, como una estrategia para evitar avivar las llamas de la especulación. La ausencia de una negación rotunda ha sido suficiente para que muchos medios y seguidores asuman que hay algo de verdad en todo esto. Sin embargo, es importante recordar que el silencio no es siempre sinónimo de culpabilidad. Puede ser una forma de proteger su privacidad, de intentar resolver sus problemas en privado, o simplemente de esperar el momento adecuado para abordar la situación. Lo que sí hemos visto, y esto es un detalle que ha sido muy comentado, es la ausencia de ciertos gestos de afecto público que solían compartir. Por ejemplo, las cariñosas publicaciones mutuas en redes sociales, los comentarios de apoyo, las salidas documentadas por los paparazzi, todo eso ha disminuido drásticamente. Esto ha llevado a muchos a interpretar esta distancia como una señal inequívoca de que la relación está pasando por un momento muy delicado, o incluso que ha llegado a su fin. También se ha especulado sobre el motivo detrás de estas supuestas infidelidades. ¿Es producto de la presión de la fama? ¿Son las largas ausencias por motivos de trabajo? ¿O simplemente es la incompatibilidad de caracteres que, a pesar del amor inicial, termina por manifestarse? Las teorías son muchas y francamente difíciles de confirmar desde fuera. Lo único que sabemos con certeza es que la fachada de perfección que proyectaban se ha resquebrajado, y eso ha generado una ola de decepción y preocupación entre sus seguidores. Es fascinante observar cómo el público se involucra en las vidas de las celebridades. Los amamos, admiramos su talento e idealizamos sus vidas. Queremos creer en sus historias de amor como si fueran sacadas de un cuento de hadas. Y cuando ese cuento se ve amenazado por rumores de infidelidad, la decepción es profunda. Nos sentimos como si nos hubieran fallado, como si la ilusión que teníamos se hubiera roto. Y es ahí donde la línea entre el entretenimiento y la invasión de la privacidad se vuelve muy delgada. Para concluir, mis amigos, el supuesto escándalo de infidelidad que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, de los brillos y del glamour, hay personas con vidas complejas y a veces dolorosas. Los rumores de infidelidad, cuando son tan mediáticos, tienen el poder de causar un daño incalculable, tanto a los involucrados como a la percepción pública de su relación. Hemos repasado la trayectoria de esta pareja, desde su arrollador romance en Senkalkapm, hasta los recientes indicios de crisis y las especulaciones sobre una posible tercera persona. Hemos visto cómo la falta de gestos públicos de afecto y el silencio de los protagonistas han alimentado las conjeturas. Y hemos reflexionado sobre el impacto que este tipo de escándalos tienen en las carreras y vidas privadas de las celebridades. Al final del día, la verdad absoluta solo la conocen Hande y Kerem. Lo que nosotros podemos hacer es mantener la cautela, evitar juzgar precipitadamente y recordar que todos merecen un mínimo de privacidad, incluso cuando son figuras públicas. La información que circula es a menudo fragmentada y especulativa, por lo que es importante abordarla con un espíritu crítico. Y ahora, la parte más importante del vídeo, su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en las especulaciones de infidelidad? ¿O creen que es simplemente una invención de los medios para generar polémica? Me encantaría leer sus pensamientos, sus teorías, sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Dejen que sus voces se escuchen, debatamos de forma respetuosa y construyamos una comunidad donde todos podamos compartir nuestras ideas. Gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que haya sido tan intrigante y revelador para ustedes. Como lo fue para mí prepararlo.
Si les ha gustado el contenido, si les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que disfrute del mundo del espectáculo y de los chismes jugosos. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, denle clic a ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Cuídense mucho y hasta la próxima.